Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. El conflicto palestino-israelí desde Abraham hasta nuestros días. La Biblia lo dice. Realmente, para el caso de nuestro agitado día, los ataques se iniciaron a finales de julio de 2014, pero son parte de una estrategia de mutuo combate que tiene ya no siglos, sino milenios. Es pertinente, por tanto, afirmar aquí que no es bueno meter en el mismo saco el conflicto palestino-israelí actual que las viejas tribulaciones y conflictos entre árabes e israelitas, como se le llama a la tribus hebrea en la antigüedad clásica, tomando como ejemplo la de los tiempos del Antiguo Testamento. La variopinta y trágica historia de estos conflictos entre árabes y hebreos ha mutado muchas veces, y también es útil conocer los factores que han producido estas mutaciones. No ha sido siempre el territorio el principal factor del conflicto, como podrá verse en esta cronología. Lo primero que hay que entender, mis queridos, es que Abraham abandonó Ur en Caldea, hoy Irán, y emprendió camino hacia la tierra de Canaán en los actuales territorios de Palestina e Israel, Líbano, Siria y Jordania. Esto ya anuncia la conexión simbólica y religiosa entre Israel y Canaán. En la Biblia dijo Dios a Abraham: daré esta tierra a tu descendencia. Génesis 12:7. Hacia el año 1270 a.C., los descendientes de Abraham, representados por las 12 tribus de Israel, conquistan parcialmente Canaán luego de su éxodo de Egipto y distribuyen el territorio entre las 12 tribus. Esa repartición, sin embargo, tiene constante escaramuza de samaritanos, edomitas y filisteos, así como de los llamados pueblos fenicios del Líbano. No obstante, ninguno de estos pueblos tuvo un claro predominio sobre todo el territorio cananeo, entendiendo que Dios, mis queridos hermanos, en el mismo Génesis, dejaron pueblo sin conquistar, que Dios lo dejó para probar lo que es el pueblo de Israel. Aproximadamente en el 722 a.C., 2 siglos después de la muerte de Salomón, comienzan las invasiones de los diferentes imperios al reino dividido de Israel, que dan lugar a lo que se conoce como la diáspora, con invasiones provenientes del imperio asirio. La primera diáspora tiene su origen ya en el siglo VI a.C., cuando Nabucodonosor, tras sus campañas militares a la emblemática Jerusalén, deportó a miles de hebreos a Babilonia, en donde soportaron más de un siglo de cautiverio. Después de la liberación, gran número de ellos se establecieron en el norte de Egipto, Asia Menor y sur de Europa. En el 323 a.C., el imperio persa restaura a los judíos en Palestina, y luego el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano provocan un nuevo éxodo llamado la segunda diáspora. Entre tanto, las tribus árabes de Palestina se funden con los colonos griegos, sirviendo como agente de comercio. En el 70 después de Cristo,
La segunda diáspora comienza con la destrucción de Jerusalén por Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, tras 5 meses de asedio y el traslado de numerosos esclavos judíos a Roma y a muchas provincias del imperio, durante la cual aprenden las lenguas del mundo romano y allí son escribas y viven del activo comercio del Mediterráneo. El imperio oriental domina Palestina durante esos siglos con claro predominio cristiano. 676 después de Cristo, el imperio árabe conquistó el territorio del antiguo imperio bizantino y se expandió rápidamente, estableciendo un nexo territorial y religioso del Islam con Palestina, y luego con todo el Magreb, y luego con España, ocupando tierras conocidas por la migración de los judíos de la segunda diáspora durante esos siglos de apogeo del Islam temprano. La relación con los árabes conoció largos periodos de hermandad y cercanía, si bien siempre hubo roce y recelos mutuos. Esta situación de consistencia continuaría hasta finales de la Edad Media occidental. El ejército turco conquistó Palestina en el siglo X después de Cristo, y desde entonces se inicia otra etapa de persecución de los judíos en el exilio, y con los árabes reducidos a una ruda esclavitud. La trascendencia de los judíos en Europa no hace más que crecer durante el medievo, creando tensión entre sus comunidades sinagogales y los pueblos en los que se asentaron. Entre tanto, la cruzada marcaron la pauta de una Palestina mitad cristiana y mitad musulmana. Pronto, Saladino habría de romper ese cerco, y desde finales del siglo VIII, Jerusalén sería bastión exclusivo del Islam hasta el siglo XX. 1492. En Europa, el movimiento por la asimilación tomaba vuelo durante el Renacimiento. Tal movimiento consistía básicamente en obligar a los judíos a dejar de practicar el judaísmo, desechar su identidad y tomar la forma de educación y cultura propia de las sociedades europeas. La expulsión de los sefardíes de España en 1492, en la última de las que llevan a cabo todas las naciones recientes. Por su parte, los árabes sufren el rígido control otomano desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Todo impulso reivindicatorio explícito es reprimido por los sultanes de la sublime puerta. Palestina es un mero bastión comercial, rara vez visitado por extranjeros, hasta la llegada de británicos y franceses a la región finales del siglo XVI. Señores, esto remonta desde la antigüedad. Recuerden que esa tierra se le prometió a Abraham. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, a Israel, su contorno, esa tierra aún no existía persona. Esa tierra estaba desolada, y esa tierra le pertenecía a Abraham, ya que Dios se la había dado. Luego vemos
que Abraham se va a Egipto y se va a diferentes ciudades. Pero también vemos que él vuelve hacia la tierra de Canaán, allí planta una tienda, pero también luego por el hambre se ve obligado a alejarse de allí. Luego todos conocen la historia donde llegan ya donde llega Jacob, y todos conocen la historia de las 12 tribus y conocen la historia de José cuando llegó a Egipto, y entonces de Egipto es que sale el pueblo a conquistar una tierra que ya le pertenecía a ellos por orden de Dios. La guerra entre Palestino e Israel tiene sus raíces un poco territorial, pero también espiritual, ya que los palestinos, algunos de ellos, para no ofender a los palestinos, tienen su creencia, y el pueblo de Israel cree en un solo Dios, el Dios creador de todas las cosas. Espero te haya gustado. Seguiremos subiendo contenido de esta clase. Comenta y déjanos saber si te ha gustado este contenido, y si no te ha gustado también, porque no le vamos a caer bien a todo el mundo y nadie va a estar complacido al 100% con lo que uno está haciendo por medio de esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde.